Vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor en esta mañana. Pues Padre bendito, cuántas gracias te damos por darnos un día más de vida y especialmente en este domingo que queremos recordar lo precioso que ha sido para ti el plan que tienes para cada madre con el propósito de extender la fe en sus hijos. Señor, queremos rogarte que cada madre que escuche este mensaje, tú puedas obrar en sus corazones para que vean el papel tan importante que tienen en ese ministerio en sus vidas. Señor, te pedimos que puedas grabar en sus corazones esto para que vean que es lo más importante que tú les has encomendado en sus vidas. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, algo que yo creo que ha sido muy atacado es precisamente este papel tan importante que tienen las mamás. De hecho, es el papel más importante que Dios les encomendó en sus vidas. Lo ha tratado de atacar de miles de formas y siempre a lo largo de la historia, incluso en la actualidad. En la actualidad se considera a una madre que se dedica a sus hijos y a su hogar como una madre que no tuvo educación, o como una madre que fracasó, o como una madre relegada, etcétera, etcétera. Sin entender que a la luz de la palabra, ante los ojos de Dios, el papel fundamental que tiene una madre en el hogar es el criar a sus hijos, el administrar ese hogar, el poder forjar la imagen de Cristo en su familia. Tiene un papel sumamente importante. Yo quisiera leerles esto que fue escrito hace muchos años respecto de una madre, y se los voy a leer porque es un poco extenso. No, por supuesto no nos va a llevar todo el estudio, pero sí es un poco extenso. La madre joven colocó su pie en el camino de la vida. ¿Es largo el camino?, preguntó ella. Y el guía de ella dijo, sí, y el camino es difícil y envejecerás antes de que llegues al final del camino. Pero el final será mejor que el principio. Pero la madre joven estaba feliz y ella no podía creer que algo pudiera ser mejor que estos años. Entonces, ella jugó con sus hijos y recogió flores para ellos a lo largo del camino. Y los bañó en los arroyos de agua cristalina, y el sol brilló en ellos, y la vida era buena. Y la madre joven clamó, nada jamás será más hermoso que esto. Y después la noche vino, y la tormenta, y el camino fue oscuro, y los hijos se sacudieron con temor y frío. Y la madre los acercó a ella, y los cubrió con su manto. Y los hijos dijeron, oh madre, no tenemos miedo, porque tú estás cerca, y ningún daño puede venir en contra de nosotros. Y la madre dijo, esto es mejor que el brillo del día, porque le he enseñado a mis hijos la valentía. Y la mañana vino, y hubo un monte por delante. Y los hijos subieron y se cansaron, y la madre estaba cansada. Pero en todo momento ella le dijo a los hijos, un poco de paciencia y estaremos ahí. Entonces los hijos escalaron, y cuando llegaron a la cima dijeron, no podríamos haberlo hecho sin ti, madre. Y la madre, cuando se acostó esa noche, miró hacia arriba a las estrellas y dijo, este es un día mejor que el último, porque mis hijos han aprendido la fortaleza frente a la dificultad. Ayer les di valentía, hoy les he dado fortaleza. Y al día siguiente vinieron nubes extrañas que oscurecieron la tierra, nubes de guerra y odio y maldad. Y los hijos se tambalearon y tropezaron, y la madre dijo, miren hacia arriba, que sus ojos vean la luz. Y los hijos miraron, y vieron por encima de las nubes una gloria eterna, y los llevó más allá de la oscuridad. Esa noche, la madre habló de Jesús y dijo, este es el mejor día de todos, porque les he mostrado a mis hijos a Dios. Y siguieron los días y las semanas y los meses y los años, y la madre envejeció
y ella se había encogido y estaba encorvada. Pero los hijos eran altos y estaban fuertes, y caminaron con fe y valentía. Y cuando el camino fue difícil de pisar, ellos la levantaron a ella, porque ella era tan ligera como una pluma. Y al final llegaron a un monte, y más allá del monte podían ver un camino brillante y puertas de oro que estaban abiertas. Y la madre dijo: he llegado al final de mi viaje y ahora sé que el final es mejor que el principio. Porque mis hijos pueden caminar solos, porque caminan con Dios. Y los hijos dijeron: tú siempre caminarás con nosotros, madre, inclusive cuando hayas pasado por las puertas y hayas llegado al Salvador. Y ellos se quedaron de pie y la vieron conforme avanzó sola, y las puertas se cerraron detrás de ella. Y ellos dijeron: no podemos verla, pero todavía está con nosotros. Una madre como la de nosotros es más que una memoria, ella es una presencia viva. Hasta aquí la narración, que implica mucho de lo que quizá el diablo se ha encargado de destruir. Pero Dios siempre ha mantenido testimonios fieles de madres fieles. Y nosotros podemos ver a través del ejemplo de una madre cómo el impacto que ellas pueden tener es incalculable. Vemos este ejemplo en la abuela de Timoteo, se llama Loída. Y esto lo tenemos en 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí tenemos este ejemplo de una madre. Dice: la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que Loída comunicó de alguna manera la fe a su hija Eunice. Y esta también se encargó de comunicar a su vez la fe a su hijo Timoteo. Realmente las madres fieles empiezan una cadena de fe de la salvación que es interminable. Comienzan esa cadena de fe. Vemos en este pequeño versículo 3 aspectos que yo quiero tratar, y es ver cómo fue que una madre pudo influir y extender su fe a sus hijos, pero también cómo esta madre pudo influir y extender su fe a sus nietos, y también cómo esta madre pudo influir y extender su fe a futuras generaciones. Eso es lo que hace una madre. Y aquí primeramente vemos a Loída, y de ella es la que vamos a hablar en esta mañana. Loída fue una persona que desconocemos cuándo fue que se convirtió. No se nos dice nada respecto de su salvación. Nosotros no podemos ver en qué momento ella creyó en Dios. No podemos ver cuándo fue que ella se reconoció o entendió que era una pecadora. Esto es algo que es trabajo de Dios en cada corazón. Cuando leemos en la Escritura, ahí en el capítulo 16 de Juan, en el versículo 8 dice, refiriéndose al Espíritu Santo, que cuando Él viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero este es trabajo del Espíritu Santo. Es Dios quien se encarga de convencer a las personas de su pecado, de que son pecadores. Algunos lo hacen de una manera y otros de otra. Nosotros como creyentes podemos descansar en esto. Las madres como creyentes pueden descansar en esto. Por eso es que las madres tienen que dedicar tiempo también a la oración de la conversión de sus hijos. Nosotros influimos en la conversión de muchos de los que amamos precisamente a través de la oración. Pero en este entendido, no soy yo quien va a quebrantar el corazón. No, es Dios quien va a quebrantar, es Dios quien va a convencer. Y en Él descansamos en la oración. Yo en una ocasión escuché a una señora que me decía, yo creo que el ministerio principal de mi vida es quebrantar el corazón de mi marido. Lo estaba llevando a cabo muy bien, pero no ese es el papel.
El papel es vivir para Cristo y a través del amor de Cristo convencer y atraer a otros al Señor, y el Señor se encargará. Él se encarga de convencer al hombre. Hay que tenerlo bien presente. Y algo también muy importante que quisiera aclarar antes de continuar con esta predicación, es que cada conversión es personal. O sea, no podemos nosotros influir para la conversión de nuestros hijos y que ellos sigan nuestros pasos, sino que sigan a Jesucristo. Ellos tienen que tomar su decisión personal. Ellos deben tener su fe personal. En la vida de mis hijos yo oraba por esto. Le digo, Señor, ellos quizás hasta ahorita han aprendido acerca de cómo tener esa fe en Cristo. Pero yo te ruego que esta pueda ser una fe propia de ellos, una fe suya, que ellos valoren y quieran apreciar y vivir en esa fe en Cristo, y que se den cuenta que todo lo que han podido ver como testimonio en mi vida, en mi esposa, en otros creyentes, se den cuenta que es una fe personal y es un Dios vivo y personal, ¿sí? No significa que porque un niño nació en un hogar cristiano ya todos los demás son cristianos. El padre es creyente y los hijos ya por inercia también son creyentes. No existe tal cosa. Cada persona, Dios obra en su corazón con este propósito. Pero que sí hay una influencia, por supuesto que sí la hay. Y la principal influencia es el testimonio de las personas que lo rodean. Principal. Pero también está la influencia del Espíritu Santo obrando en sus corazones, hasta que finalmente tienen su propia fe. No sabemos cuándo fue convencida ella de que era una pecadora. Esto es bien importante. El Espíritu es quien convence de pecado. ¿Pero por qué? Cuando una persona no entiende lo grandemente pecadora que es, no puede valorar la importancia de convertirse a Jesucristo. Testificaba yo en esta semana a una persona y le decía acerca de la salvación, y le di más o menos una semblanza en general y le entrego un folleto. Él recibe el folleto y me empieza a compartir que él también lee la Biblia, y entonces le dije, oye, pero si tú te preguntaras qué pasaría si murieras hoy, ¿a dónde crees que te irías? ¿Al cielo o al infierno? Híjole, es una pregunta difícil de contestar. Y le digo, déjame echarte una manita. Dios nos dejó la ley moral para darnos cuenta cómo es Él. Y Él es perfecto e infinito en todos sus atributos, y todas sus demandas son igualmente perfectas e infinitas. Si Él dice que no mintamos, Él dice no mentir nunca en la vida. ¿Alguna vez en tu vida has mentido? Pues por supuesto que sí. Y yo le confirmé, pues ¿quién no? Pero entonces le empecé a comentar de otros 2 pecados, y luego le dije, de los 10 mandamientos seguramente hemos violado 20. Pero estamos más que condenados. Y la ley nunca fue dejada para que nosotros nos salváramos por medio de la ley, sino para que fuéramos conscientes que era imposible que nos salváramos por nosotros mismos, por nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Y ante Dios somos completamente pecadores, estamos totalmente condenados, y Él en su infinita gracia y amor nos dejó en Cristo Jesús la única posibilidad para salvarnos. En tanto el hombre no venga a Cristo, no puede cambiar su condición, aunque quiere hacerlo, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Somos esclavos del pecado. Pero ya una vez que la persona es clara en su pecado, entonces sí ve claramente su necesidad de Cristo. Yo recuerdo cuando leí acerca de uno de los documentos desvelados de Fauci, que le decían, ¿cómo haremos para que la gente se quiera vacunar a nivel mundial? Y él les comentó que vieran sumamente importante la necesidad de hacerlo. Y entonces cuando se empezaron a ver toda la gente que moría, y empezaron a publicar masivamente todas estas muertes, entonces la gente fue y clamaba que se le pusieran esa vacuna, porque decían, estamos a punto, al borde de la muerte, esto nos puede llegar en cualquier momento, aquí está mi brazo, vacúnenme. Este es el problema de muchas personas, que no ven que van camino al infierno, que no ven que están completamente condenados. Muchos de los casos piensan que Dios va a poner en balanza
sus buenas obras y sus malas obras. Y si sus buenas obras fueron mayores que las malas, pues bueno, entonces yo creo que tengo entrada al cielo. Nada de esto puede salvar a una persona. Estaba en su lecho de muerte un fiel creyente y le dijeron, se acerca un amigo y le dice, debes estar tranquilo y confiado porque tú has hecho muchas buenas obras para la humanidad y levantaste una buena familia y fuiste una persona muy correcta. Y le dice, mi amigo, mi confianza no está en esas cosas. Mi confianza está únicamente en que Cristo derramó su sangre en la cruz para perdonar mis pecados y darme salvación. Yo estoy confiando en el sacrificio de Cristo para ir al cielo. Y exactamente, cuando uno entiende entonces lo pecador que es, entonces uno puede entender en qué consiste la gracia. Es imposible para mí, necesito a alguien, a Dios, que me ayude. Y Dios me regala la forma de relacionarme con Dios, de reconciliarme con Dios, de salvarme en Cristo. Eso se llama gracia. Es un regalo. Dice en Romanos 6:23, porque por gracia, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva, es un regalo. Y Dios quiere que entendamos esto porque es la forma correcta de predicar el Evangelio. Hacerle ver a la persona lo pecador que es, para que entonces valore el infinito precio de esa gracia que Dios nos regaló en Cristo Jesús. Entonces no sabemos cuándo ella comprendió que era pecadora. No sabemos cuándo fue que ella entonces entendió la gracia salvadora de Dios. Y no sabemos cuándo fue que realmente respondió en fe. Ahora, en el evento de la salvación de cada persona es muy diferente. Algunos se reconocen pecadores, pero siguen buscando entender esto hasta que comprenden la maravillosa gracia de Dios y llega el momento en que dicen hasta aquí y dan el paso de aceptar por fe el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús. Y entonces viene la conversión. Pero cuando viene la conversión, viene un cambio de vida. Y ese cambio de vida da testimonio a la gente que nos rodea de que ahora hay una nueva vida que es obrada por el poder de Dios en esa persona. Cambios tangibles, cambios que se ven. La persona que era un ladrón ahora ya no roba. La persona que era un borracho ha dejado el alcohol. La persona que es un drogadicto abandona los vicios. La persona que era inmoral ahora es una persona fiel, etcétera, etcétera. Estos son cambios que se ven. No sabemos qué cambios pudo haber mostrado Loída, pero sí mostró una fe auténtica. ¿Por qué? Porque sabemos que se menciona aquí en este pasaje la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, esa fe no fingida, habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, dice Pablo respecto de Timoteo. Entonces, primero habitó una fe no fingida, una fe genuina en la vida de Loída. Y por fe no fingida, y por fe genuina, nos referimos a ese poder de Dios obrando por medio del Espíritu en la vida de esa persona, transformándola y haciéndola cada vez más semejante a Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice en Romanos 8:29. Entonces, ese es el propósito de Dios, pero se ve, es no fingida, es genuina esa fe. Ahora, hay mucha gente que puede emular algunos aspectos de la vida cristiana, pero tarde o temprano se topan a su naturaleza que los lleva a caer y a caer y a caer y a caer, al pecado y al pecado y al pecado, hasta que finalmente les llegue la chispa en donde entiendan la salvación y entiendan que es poder de Dios en la persona. He estado comentando últimamente acerca del amor, de cómo de manera natural el Espíritu obra en nosotros y nos libra de la ira. Dice, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, pero lo podríamos emular, ¿sí? Y me trago el coraje, es que el amor no se irrita, y aquí estoy todo, y viene un derramamiento de bilis y un problema de salud impresionante. Esto no es la fe no fingida, esto no es la fe genuina.
La fe genuina, quizá en un principio, cuando somos niños en la fe, podríamos caer en esto, pero hasta que llegamos a entender que es obra del Espíritu. Y entonces, entendemos que la vida del creyente es una constante oración, pidiéndole a Dios que por el Espíritu que ahora está en mí, que mora en mí, logre de una manera natural este cambio. Así como lo vemos en Cristo. Llegan y abofetean a Cristo porque le dijeron, le hicieron una pregunta y él les dijo, ¿todos han visto cómo he predicado abiertamente en el templo? Pregúntales qué les haya dicho a esas personas. Entonces le dan una bofetada y a veces uno se pone a pensar, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que tuve un enfrentamiento a golpes con un amiguito, fue en la escuela, que de repente llegó por detrás y me dio un puñetazo en la cara, pero fue suficiente para encresparme y entrarle a los golpes, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si me hubieran dado un golpe así? A lo mejor se me hubiera regresado antes de pensarlo siquiera, ¿verdad? Y Cristo no se enojó, no se irritó. Le dijo, si he dicho algo mal, dime en qué estuvo el mal que dije. Y si lo dije correctamente, ¿por qué me golpeas? Qué dominio propio, ¿verdad? Pero esto es lo que Dios va forjando en nuestros corazones. Y yo a veces me quedo con la boca abierta de ver lo que Dios obra en nuestros corazones. Tenía que reportar un asunto a una vecina que no iba a ser agradable porque pues su perrito se salió y se hizo popó enfrente de la casa de otro vecino, y yo había ido a las cámaras y sí, vi al perrito en todo esto, entonces todo estaba... Y en el camino le decía a Dios, pero ¿cómo le puedo decir? Por favor, tú guíame, dame gracia. Yo sé que esta señora va a reaccionar mal. Permíteme experimentar tu paz y no enojarme con lo que ella me diga. Y entonces ya voy directo con ella, ya estoy hasta con las palabras listas para decirle, y en eso me doy cuenta que tiene visitas. Me regresé. Y ya no dije nada. Yo no sé si fue una forma como Dios me libró. Entonces ya hicimos una carta, se la pasamos y listo, ¿no? A lo que voy es que sí, de una manera auténtica me libera. Y no es algo que me trago, sino algo que me libera. Y esto por presentar un ejemplo, porque son muchas las áreas, muchos los aspectos que enfrentamos como creyentes en nuestra vida diaria, en nuestro trato con los hijos. De repente hacen cosas que nos desesperan. Yo trato ahora con mis nietos, bueno, ya son mis nietos, ¿verdad? En mi época de educación con mis hijos, pues era papá y también procuraba hacerlo. Pero resulta que mi nieto me estaba diciendo algo que no le entendía. Entonces le dije, permíteme. Apago la tablet, lo que estaba haciendo, me agacho a su nivel y le digo, ahora dime, papá, ¿qué es lo que me estás preguntando? Y ya pude atenderlo y puede ver ese tiempo que le dedico en amor. Esto hay que trasladarlo a nuestra relación matrimonial, hay que trasladarlo a nuestra relación con las demás personas. A veces creemos que le estoy dedicando el tiempo y le estoy mostrando amor cuando, a ver, dime, ¿qué me quieres decir? Y estás con tu celular acá, está bien, o si no, ahorita no molestes, ya cuando tenga tiempo te atiendo. ¿Qué le estamos diciendo con ese tipo de mensajes? Este aparatito es más importante que tú. Tú no eres tan importante para mí. O las cosas me importan más que las personas. He oído mucho comentarios últimamente de personas que tienen reuniones familiares y o están en el aparato de televisión o están en el celular. Y no hay una comunicación en la familia. Antes que no había esto, ¿qué pasaba? Ya sea que el tío contaba un chiste, ya sea que alguien contaba de cómo iba en sus estudios en la universidad, otro contaba cómo estaba en su trabajo, cómo le estaba yendo, etcétera, etcétera, pero cosas que nos hacían partícipes. Ahora, en una familia cristiana, son elementos que nos ayudan para orar unos por otros, ¿no? Pero con el aparato ahí, ¿cuánto se trunca la comunicación con estos medios? He oído de amigos que dicen que han pedido a su familia en reuniones, echen sus teléfonos a esta bolsa.
Parece mentira, pero muchos se sienten como desarmados. Yo no sé, como la gente en el oeste, ¿verdad? Que le pedían sus pistolas que las dejaran ahí, se sentían que se perdía su vida, ¿no? Algo así siente que están dejando su alma ahí. Pero se tiene un compañerismo provechoso, correcto. Porque más de una vez la persona oye, ¡trit! Hasta en las predicaciones. Yo he tenido gente que aquí suena el teléfono, se para del asiento y se va para allá para contestar. Oye, ¿pero es de vida o muerte? ¿Realmente es de vida o muerte? No es que era un negocio que quería cerrar. Oye, cuando no había teléfonos, ¿cómo le hacías? Cuando no había celulares, ¿cómo le hacías? Y no podemos dar un tiempo para la familia, y no podemos dar un tiempo para la iglesia, para escuchar del Señor, etcétera, etcétera. Ahí se muestra una debilidad de carácter y el aparato ya controló tu vida. ¿Sí? El carácter en Cristo te lleva a controlar, a usarlos para la gloria de Dios y para el bien de otras personas, no a ser controlado por estas cosas y entonces arruinar tu relación con Dios y con las demás personas. ¿Sí? Este es el carácter que solamente Cristo nos puede dar, el dominio propio, el control, la templanza que Dios nos puede dar. Finalmente esta persona, Loída, llegó a los pies de Cristo y con una fe genuina. Sabemos que era genuina porque también ella pudo traer o comunicar la fe que ella tenía a su hija Eunice. Pero estas cosas, ¿qué más valioso que se puedan comunicar en el hogar? Donde los hijos están viendo día y noche el comportamiento de papá y mamá y pueden ver esa fe genuina, no fingida, genuina en nuestro comportamiento. Entonces ella pudo influir con ese comportamiento, por medio de su vida, pudo transmitir su fe a su hija Eunice. ¿Y entonces qué pasó en Eunice? Eunice vio a Cristo en ella y creyó. Eso es lo que ven. El que obremos en amor no es para que me vean a mí y digan, ay, qué bonito comportamiento tiene fulanito, qué bonito temperamento o cualquier cosa por el estilo. El propósito es que vean a Cristo. Y lo que ven en nosotros, que vamos obrando conforme a la palabra, es precisamente Cristo. Para que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a su Hijo. Van viendo ese comportamiento, van viendo a Cristo. Ella vio a Cristo a su mamá y ella creyó. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo para ganar a nuestros hijos para Cristo? ¿Están ellos viendo a Cristo en nuestras vidas? Cada vez que tú mueres a ti mismo para hacer su voluntad, les estás mostrando una fe viva. Hay ocasiones en que es difícil. Yo te aconsejo que corras a tu lugar secreto, ores a Dios y le pidas que te fortalezca. A veces lo podrás hacer en el mismo lugar, elevas una oración, Señor, aquí las cosas están elevando de tono, permíteme guardarme en tu paz, y si no voy a hablar para edificación, mejor no hablo. Sí, la palabra en acción. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No va a haber edificación. Señor, dame la gracia de mantenerme callado. Sigues oyendo, pero no se está acelerando el corazón. No se está agitando el alma. Esto era lo que pasaba sin Dios. Escuchabas y hasta que de repente ¡pah! Se estallaba, ¿verdad? Y estallaba la bomba. Y entonces soltabas y decías hasta lo que después te arrepentías de haber dicho. ¿Por qué? Porque se fue agitando. No hubo ese dominio propio, no hubo ese control. Es orar, Señor, guárdame en tu paz. Y aunque puedas seguir escuchando cosas que te agreden o que no te gustan o que te ofenden, pues tú comprendes y las pones en las manos de Dios, comprendes que la persona quizá está enojada, no sabe lo que está diciendo, y entonces ya no la agarro contra la persona. Y puedo incluso orar a Dios, Señor, si esto es obra del diablo, quítalo de aquí. Si es obra de su carne, pues llévala a madurar, pero permíteme guardarme en tu paz.
y se experimenta esa paz. Entonces ya no hubo ese agitamiento y ese estallido, sino en paz, tranquilo. Y no te lo tragaste, no, te liberaste. Y entonces sigues creciendo y manifestando a los demás a Cristo. Porque ellos vivían juntas, Eunice y Loída, su madre. Cuando vivían juntas, ella vio esa fe genuina en su madre. Y esto mismo lo pudo replicar en su hijo. ¿Qué estamos haciendo para ganarlos para Cristo? Porque no hacerlo puede incluso generar tropiezos para nuestros hijos. He oído de personas que han tenido compañerismo con otros, entre comillas, creyentes, y dicen, es que yo no quiero ser como esas personas, porque no vieron a un Cristo vivo. Pero cuando ven a un Cristo vivo, se quedan sin argumentos. Y yo no estoy hablando de religión, no. De hecho, la vida cristiana no consiste en tener una religión, consiste en tener una relación con Cristo viva de esa manera, en donde Cristo se va transmitiendo, se va manifestando en la vida de esos creyentes, porque cristiano es Cristo en chiquito, o sea, viviendo la vida de Cristo a una escala humana, pero viviendo la vida en Cristo. Y esto se manifiesta. Y entonces pudo impactar Loída a su hija a su hijo. Pero aquí vamos a ver este aspecto, ¿verdad? La fe de una madre puede extenderse a sus hijos. Pero también la fe de esta madre se pudo extender a sus nietos. Qué hermoso, ¿no? Una vez un amigo se me acercó cuando se casó mi hijo y fue el último en casarse. Se casó Damaris, luego se casó Lidia, luego se casó David. Dicen que hijo saltado es hijo quedado. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Todos salieron. Gracias a Dios. Y entonces me dice, ya te puedes sentir tranquilo, ya cumpliste, ya todos se casaron en Cristo, ya, estás hecho. ¿Que yo estoy muerto? ¿O qué? ¿Me vas a matar? ¿O qué? La vida sigue. Y ellos van a enfrentar sus propios problemas para los cuales requieren de mi apoyo en oración, como padre piadoso. Pero luego vienen también los nietos. Y un padre piadoso se hace equipo con sus hijos para la salvación de sus nietos. Y aquí vemos a esta madre, a Loída, en esa función. Llega Eunice y tiene a su hijo Timoteo, lo da a luz. Y entonces cuando saben que es un niño, ellas tienen grandes expectativas, grandes esperanzas con su vida, porque le ponen por nombre Timoteo. No se nos menciona si tuvieron más hijos, nada más se menciona esto. Pero para un padre piadoso no hay diferencia entre niño o niña. Si a mí me dieran a escoger si Blanquita estuviera embarazada y fuera a tener un hijo, bueno, por supuesto que estoy en el supuesto, ¿verdad? ¿Qué escogería si niño o niña? Lo que más le oraba a Dios era que nacieran sanos y que pudieran servirles como niño o como niña. Pero estamos viendo el papel tan valioso de una madre y que mucha gente lo menosprecia. No, es súper valioso. Y acá es la fuente que puede llevar a los hijos a vivir para el Señor. Leemos ahí en 1 Timoteo 2:15 que dice en cuanto a las madres que se iban a salvar teniendo hijos, ¿sí? Y se refiere en que el estigma de que por la mujer entró el pecado iba a ser revertido a través de tener muchos hijos que ellas pudieran llevar a los pies de Cristo. Esa es la influencia de una madre piadosa. Ahí está la esperanza de que los hijos también se conviertan al Señor. Y entonces vemos en esta condición a esta Loída, que tiene a su hija Eunice, da a luz a Timoteo, y el nombre de Timoteo significa alguien que adora a Dios, alguien que ama a Dios, alguien que honra a Dios. Eso es lo que significa Timoteo. Entonces ellas ya tenían en mente el deseo de que su hijo sirviera a Dios. No sabían cómo se iba a dar todo esto, pero ellos esperaban que esto se cumpliera. ¿Y de qué forma lo esperaban?
orando día tras día, día tras día. Una de las cosas que primero debemos traer a nuestras oraciones es el pedirle a Dios que obre en la vida de nuestros hijos su salvación. Si ya son salvos, que obre en sus vidas el transformarse a la imagen de Cristo. Pero día con día debemos traerlos en oración. Somos la principal fuente de oración que deben tener nuestros hijos en sus vidas, los padres. Día con día. Y entonces ahí ven y tienen a Timoteo. ¿Y cómo fue que ellos lo llevaron a Cristo? Así como Eunice vio a Cristo en Loída, en su madre, y creyó, así Timoteo pudo ver a Cristo en la vida de su abuela y en la vida de su madre. Y seguramente él meditó muchas veces en esto. ¿Cómo es que mi madre actúa así? No sabemos cómo fue el testimonio del papá de Timoteo, pero ¿cómo es que actúa así? Yo te puedo asegurar que tuvieron más de un problema. Un amigo decía, yo no conozco ningún matrimonio perfecto aparte del mío. Claro, era para que todo el mundo se riera, ¿no? Porque no existe un matrimonio perfecto. No existe un matrimonio sin problemas. Pero ante esos problemas, cuando manifestamos a Cristo, todo sale bien. Y entonces ella, no sabemos qué pasó, pero Timoteo se preguntaba, ¿por qué mi madre se comporta así? Ah, es que mi abuela también se comporta así. Ah, es que mi madre lo aprendió de mi abuela. Ah, es que la Biblia dice esto. Ah, o sea que se puede vivir esto. Mamá, ¿cómo lo hiciste? Y compartimos la fe. Hijo, es una fe genuina. Tú puedes fingir que crees en Cristo, tú puedes fingir que amas a la gente, pero tarde o temprano tu corazón, tu carne es trastornada por estos conceptos que son fingidos. Pero cuando es Dios obrando en tu vida es una realidad. Y la vida cristiana es una realidad. Tú la puedes experimentar, hijo mío. Y entonces él aprendió la fe genuina, la fe no fingida de parte de su abuela. ¿Y cómo lo aprendió? Mediante sus oraciones. Ellas también, así como Loída oró y oró por la conversión de su hija Eunice. Loída y Eunice estuvieron orando y orando por la conversión de Timoteo. Y en sus oraciones estaba la conversión, y en sus oraciones estaba una fe genuina, y en sus oraciones estaba un servicio al Señor. Estaban orando y orando por su vida. Por eso le pusieron Timoteo, el que honra a Dios. El anhelo de nuestros corazones es que tú vivas para Cristo. No hay mejor propósito en la vida de un padre en sus oraciones para con sus hijos, que sirvan a Cristo. Es el secreto de la vida. Yo cuando me convertí no lo creía y repetidas ocasiones me pasó que entendía lo que la palabra de Dios decía y decía, Dios, es que este es el secreto, ese es el sentido de la vida. Y agradecía infinitamente a Dios por haberme revelado el secreto de la vida. ¿Y cuál es el misterio? Es Cristo, la salvación y el mensaje de vida. Jesucristo mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque solamente en el Padre hay vida. Yo soy la vida y quiero darles vida. Y esto es vida. No fe fingida, fe genuina. Y entonces lo pudo ver en su abuela, lo pudo ver y él se convirtió también a Cristo. Fueron las oraciones, mediante la oración constante de la abuela, de la mamá, pero en este caso estamos viendo a la abuela cómo su fe se está extendiendo a sus nietos, ¿no? Mediante el ejemplo que se da en el comportamiento. Timoteo pudo verlo en su madre, Timoteo pudo verlo en su abuela, y mediante las enseñanzas. Vamos a pasar un tiempo con el Señor, vamos a leer la palabra de Dios. No, que mamá, que no sé qué. Mira, en algunas ocasiones no lograrás el objetivo, pero estarás sembrando en sus corazones. Aunque en muchas ocasiones va a ser a regañadientes. Es que es muy temprano, todavía quiero descansar un rato más. Aunque muchas veces sea a regañadientes, pero van a haber muchas cosas que van a quedar sembradas. Para que cuando ellos se conviertan, entonces les salga el clic en todas las áreas de su vida. Así pasó con Timoteo. Así pasó con el pueblo de Israel.
Así que los que recibieron su palabra, dice en Hechos 2, estaba Pablo predicando el Evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabes por qué se añadían tantos a la predicación de Pablo o a la predicación de Pedro? Porque habían sido instruidos en la palabra. Y cuando escuchaban el mensaje, relacionaban con lo que conocían de la palabra de Dios y decían, sí, este es el Mesías. Y se convertían al Señor. ¿Así? Sí, ahora me convierto. Y entienden todo lo que aprendieron durante su vida a través de las enseñanzas de los padres. Ese es un tiempo precioso. Porque tú estás leyendo la palabra de Dios y entonces estás discipulando a tus hijos cuando les compartes alguna experiencia de tu propia vida. Eso es discipular. A veces cuesta que las personas lo entiendan, pero muchas veces creen que es nada más el apunte que estamos dictando, ¿no? En ocasiones cuando alguien no asiste les mando por correo el apunte, pero se perdieron la mitad del estudio. Y el propósito fundamental es la vida que podemos compartir a las demás personas, en las enseñanzas que estamos aprendiendo. Entonces, esto es lo que es valioso en esos momentos cuando les estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Qué pudiste aprender de esto, hijo? No, papá, pues que quizá aquí Dios quiere que yo tenga un comportamiento sumiso a ti, porque pues acabo de leer que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. Pero ¿sabes por qué, hijo? Porque a través de esta obediencia, tu padre te quiere guiar a los pies de Cristo, para que después, cuando llegue la emancipación, tú sigas al Señor. Pero lo más importante es seguir al Señor. Yo doy gracias a Dios porque me permitió conocerlo a tal edad y a través de eso pude vivir una vida en Cristo que ha sido un impacto para mí en muchas áreas. En todo lo que en mi vida tú puedes ver, todo es Cristo. Yo, mi carne, es destrucción. No hubiéramos visto jamás esto. Es Cristo. Y así estás discipulando, transmitiendo a través de las enseñanzas con tu vida. Qué tremendo. Pero no te imaginas el impacto que pueden tener los abuelos en la vida de los hijos, de los nietos. Para un nieto o un abuelo es muy especial. Es el que no se encarga de la disciplina, se encargan los papás. El abuelo es el que aconseja, el que apapacha, el que tiene un lugar especial. Se levanta mi nieto, oigo que abre la puerta y le digo, ¿ya se despertó mi cielo? Y ahí vas, te gana el corazón, ¿verdad? Ahí va el pedacito de carne y se sienta en mis piernas y lo apapacho y ya listo para empezar el día. Pero en ocasiones, estos momentos de acercamiento, de apapachos, me abren la puerta para que me escuchen. Y yo busco llevarlos a alguna enseñanza de la palabra del Señor, para que lo puedan aplicar con vida en esos momentos. Aunque yo no puedo decir que sean salvos, pero cuando lo sean, lo van a recordar. Porque un niño es muy objetivo. A un niño no te comprende muchos conceptos como del espíritu, como de la fe, como de la gracia o la misericordia. Para ellos son los aspectos que pueden ver, como David que venció a Goliat, cosas por el estilo que pueden ver. Entonces puedo ser muy práctico con estas enseñanzas en sus vidas para aplicarlas en esos momentos que tienen de enojo, de pleito, etc. Tienen un papel muy importante. Y entonces viene Pablo, se contacta con Timoteo, lo conoce, se da cuenta que es una persona ideal para el ministerio, así como él, el ministerio que él tenía, que era el predicarle a los gentiles. ¿Por qué? Porque él era judío de nacimiento, pero tenía la nacionalidad romana. No sabemos si por su padre o por su abuelo, que se dedicaban a hacer tiendas y estas eran muy útiles para el ejército y probablemente por ahí le vino la ciudadanía. El caso es que tenía la ciudadanía romana y para el ministerio de ir a los gentiles era ideal. Y este joven también era ideal porque era judío por parte de la mamá y por parte del papá
era gentil. Entonces pudo servirle perfectamente al ministerio. Ideal. Pero más que eso, veía una fe genuina en Timoteo. Y de lo que se trata de transmitir a los gentiles es que puedan entender esa nueva vida en Cristo a través de esa fe genuina. Timoteo, te necesito. Oye, espérate, pero eso no está en mis planes. No, no dijo eso. Si no hubiera sido Dios lo más importante para él, le hubiera dicho a Pablo, búscate a otro. Pero es que tú también eres gentil y eres judío. Sí, pues mucho gusto, así hay muchos por ahí y también caminando te puedes encontrar a otro. Un pretexto siempre sobra, ¿no? Esto era lo que estaba en su corazón. Cuando vemos que Elías llama a Eliseo, Eliseo dejó todo y lo siguió. Hasta efectuó un sacrificio al Señor en gratitud porque lo estaba llamando al ministerio para él, porque era lo que había en su corazón. Y entonces vemos que ahí Pablo vino a ser la respuesta de Dios a las oraciones de Loída, que también influyó en su hija Eunice, y era la oración de Loída y de Eunice por su hijo Timoteo para que pudiera servir a Dios. Pablo fue la respuesta de la oración de estas mujeres para que Timoteo sirviera a Cristo. Entonces, vemos cómo la fe de una madre puede ser clave para la vida de sus hijos, influye a la vida de sus hijos. La fe de una madre influye también para la vida de los nietos y también tiene un impacto en las futuras generaciones. Timoteo, ya que lo llama Pablo, Pablo vio la calidad de su fe. Vio que era una fe genuina, vio que era una fe no fingida, y entonces lo jalaba para todos lados. Y Timoteo llegó a convertirse el compañero del ministerio de Pablo, uno de sus fieles discípulos. Tuvo a Timoteo y tuvo a Tito, dos jóvenes discípulos de él, con el quien podía pasarles la estafeta para que continuaran su trabajo cuando él faltara. De hecho, la segunda carta de Pablo a Timoteo es como un testamento porque él ya está en prisión y próximo a ser sacrificado. Según la tradición, él fue decapitado por Nerón, pero antes de que esto sucediera, él escribe esta segunda carta a Timoteo. Y en el 1:5 es lo que estamos viendo ahorita. Destaca esto, que fue clave para el ministerio. Mi más grande discípulo vino a hacerlo por la influencia de una abuela piadosa, que se extendió a su hija y se extendió a su nieto y se está extendiendo a muchas generaciones. Timoteo se convirtió entonces en el compañero del ministerio de Pablo, y vemos las cartas a Timoteo cómo hasta la fecha siguen extendiendo la fe al mundo. ¿Cuántas Biblias crees que se venden? Es el libro más vendido hoy por hoy. En todo el mundo. Es el libro más vendido. ¿Cuántos crees que han leído estas cartas a Timoteo? ¿Cuántos crees que han visto el impacto de la vida de Timoteo? Timoteo se convirtió en un predicador a la iglesia de Berea, en Corinto, en Macedonia, en Éfeso, en Roma, esparciendo la fe al mundo. Y Loída, en Timoteo, seguía esparciendo la fe al mundo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de este pensamiento tan extraordinario que puede tener una madre y una abuela? El impacto, la influencia de una madre cristiana es infinita. Entonces, ¿crees que es importante el papel de una madre? El más importante que tiene en su vida. En su vida. ¿Te permitió Dios casarte? Da gloria a Dios por eso. ¿Te permitió Dios ser madre? Da gloria a Dios por eso. Y tú puedes impactar a otros con tu vida.
Yo recuerdo que algunas personas, en el liderazgo que se tenía, una pareja que no tuvo hijos se le acercó y les dijo, ¿y cómo verías tú que nosotros pudiéramos adoptar a un hijo? Le dice, yo lo pensaría. Porque ese hijo trae la influencia de su madre y de su padre que tú desconoces. Si fue un asesino, un alcohólico, un drogadicto, y a saber qué clase de hijo vas a tener que te puede arruinar tu vida. Y estás mejor sola que mal acompañada. ¿Ustedes qué pensarían de eso? Porque conozco personas que han adoptado hijos con el propósito, la mentalidad de guiarlos a los pies de Cristo y de confiar en el poder de Cristo para cambiar sus corazones y traerlos a los pies de Cristo. Y una vida que pudo haber sido continuado con toda esa tragedia de sus ancestros, cortar toda esa tragedia a través de venir a los pies de Jesús y ganar un alma para el Señor. Un alma que pudo haberse perdido, ahora es ganada para el Señor por un matrimonio que los adoptó en Cristo. Supe el caso de una niña en China, que la habían arrojado en una especie de cántaro en el río para dejarla llevar a su suerte, y estaban pasando por ahí una señora que estaba de misionera en este lugar, y al ver a esta niñita, la adoptó junto con su esposo. Ahí no era de que vamos a ver que nos autoricen las autoridades, no. Esta ya era una niña muerta, ¿no? La adoptaron. La guiaron a los pies de Cristo y se convirtió en una útil misionera de la obra del Señor. Una niña que podía haberse desviado si acaso los agarraba alguna otra persona para traficar con niños. Se pudo haber perdido y ahí fue rescatada para el ministerio y para la obra del Señor. Qué impresionante esto que les acabo de decir. Porque una verdadera madre no solo es quien da a luz a los hijos. Claro que los das a luz y tú los aprecias, los amas, y hay más razón si tú quieres. No, más bien, la que se encarga de educarlos para guiarlos a los pies del Señor, con un testimonio que manifiesta una fe no fingida y que les puede transmitir una clara fe de salvación, de una manera clara la salvación, y guiarlos al Señor. Gracias a Dios por todas esas madres que han tenido ese cargo por guiar a sus hijos y verlo como su principal ministerio en sus vidas, replicar a Cristo en ellos, para que sean hombres que sirvan al Señor. Su principal ministerio. Había una escritora que en una ocasión se le acercaron y le dijeron, oiga, hace mucho que ya no la vemos, usted ha estado muy oculta y nuevamente quisiéramos verla, que salieran sus historias ahí en las revistas, ¿está muy ocupada? ¿O ha decidido volver a escribir? Y le dice, sí, he decidido volver a escribir. ¿Y qué libro está escribiendo? Estoy escribiendo 2 libros. Y al mismo tiempo, asombrados le preguntaron, sí, al mismo tiempo. ¿Y cuál es el título de esos libros? Uno se llama Juan y el otro se llama María. Y se sonrió y dice, son las vidas de mis hijos. Ahora estoy reescribiendo en ellos los conceptos y las enseñanzas que les van a servir para ellos toda su vida, de cómo seguir al Señor. Este es mi principal ministerio ahora que soy madre. Dios quiera que esto puedan entenderlo muchas mamás y vean que su principal ministerio no es desarrollarse profesionalmente, ser la más exitosa empresaria o política o doctora. ¿No? Ya una vez que eres madre, tu principal ministerio es guiar a tus hijos a tener una fe genuina, una fe no fingida, que pueda prepararlos para servir a Dios y ser útiles en el ministerio. Porque es así
cuando tus hijos experimentarán el mejor estilo de vida que alguien puede vivir aquí en la tierra. No existe otro. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre bendito, es para nosotros un gozo el poder ver en tu bendita palabra cómo nos das tantos testimonios de tantas madres que has podido utilizar grandemente. Gracias, Señor, porque la clave del éxito en la vida eres tú, poderte conocer y poderte servir. Y has usado a muchas madres como Loida para guiar a sus hijos a tener una fe genuina, no fingida. Que sus hijos han podido ver a un ser humano transformado por el poder de Cristo, por el poder de tu Espíritu, y que pueden ver ellos mismos que está a su alcance también el ser seres humanos y experimentar el poder de Cristo que transforma sus vidas. Gracias, Padre, por cada madre que tú has traído a esta iglesia y que has podido aclararle lo más importante en sus vidas, que es tu salvación. Y gracias también por ese cargo de oración que ellas tienen, por cada uno de los miembros de su familia, sean cónyuges, sean hijos, sean nietos. Nuestra tarea no acaba hasta que tú nos llamas a tu presencia. Gracias por mostrarnos con claridad esto a través de estas enseñanzas. Y Señor, sobre todo, que puedan ver que la influencia de una madre cristiana es infinita y es para gloria de tu nombre. Porque tú lo hiciste posible al haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo en la cruz por nosotros. En su nombre te lo agradecemos, Padre. Amén. Muy bien, que tengan un excelente domingo y un feliz Día de las Madres. Que Dios las bendiga grandemente y que sean grandemente agasajadas por las personas que bien las aman.